recursos que se están incluyendo. La prensa se hace eco permanentemente de eso. Además que somos lo siguiente, la superintendencia es el más llamado a cumplir y hacer cumplir la 8701 en lo que respecta a salud. Debe de quedar bien claro el concepto de la nueva educación que el presidente Danilo Medina ha planteado. Si vamos a un sistema de jornada extendida, necesitamos construir las aulas. Es por eso que estamos construyendo estas 28.000 nuevas aulas. Amigos, bienvenidos al Verificador. Qué bueno que usted le está dando seguimiento a nuestras emisiones a través de este canal y nuestro canal de internet. Estamos muy complacidos por su preferencia. Esta semana iniciamos hablando del IDSS, que está nuevamente en el ojo del huracán, porque la CISARRIL, que es el órgano rector que rige a todas las ARS, lo tiene en la mirilla. Iniciamos analizando ese tema con este dato. El IDSS mantiene una nómina de 10.000 empleados distribuido entre las 5 unidades en que fue dividido tras entrar el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, de los cuales 7.500 pertenecen a la prestadora de servicio de salud Segura y el resto entre la Administradora de Riesgos de Salud, la Administradora de Riesgos Laborales, la Administradora de Estancias Infantiles, el Autoseguro y el nivel superior administrativo. El director del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, Sabino Báez, ha explicado a los medios de comunicación que tienen dificultades administrativas y está pidiendo el auxilio del presidente Danilo Medina. Pero el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Fernando Caamaño, piensa distinto. Es crítico con la ARS y el IDSS, que cerró el año pasado con pérdidas acumuladas de unos 750 millones de pesos. Fernando Caamaño no deja dudas cuando afirma que el Instituto Dominicano de Seguros Sociales ha tenido un desempeño pobre, ha mostrado una serie de debilidades que lo hacen insostenible por el bajo índice de solvencia y la poca inversión de reservas. Recientemente estuve conversando con Fernando Caamaño desde la sede de la CISARRIL y esta fue la respuesta que me dio ante mis cuestionamientos sobre el IDSS. Los recursos que se están incluyendo. La prensa se hace eco permanentemente de eso. Además que somos lo siguiente, la superintendencia es el más llamado a cumplir y hacer cumplir la 8701 en lo que respecta a salud. Y aquí, en el caso particular que estamos hablando del IDSS, es todo lo contrario. Ha habido mucha displicencia y sus unidades de negocio han sido las más reticentes, cosa que no ha sido SENASA. SENASA con el tiempo lo ha ido entendiendo y está corrigiendo lo que estaba mal. Los invitamos a ver otras declaraciones de Fernando Caamaño. Son muy importantes. La hemos condensado en una edición especial del Verificador. Será el próximo domingo donde estaremos analizando la seguridad social. Los invitamos a estar con nosotros. Fernando Caamaño, el doctor Jesús Félix Iglesias, Pepe Abreu y Bernardo Matías, frente a frente con nosotros, nos explican sus impresiones sobre la seguridad social en el sector salud, la próxima semana en el Verificador. Ahora nos vamos a una brevísima pausa comercial, pero cuando regresemos, hablemos bien claro sobre la nueva cédula de identidad y electoral. Yo soy único.
Por eso tengo un plan único que combina los productos financieros que más me convienen. Y así pago menos. Un plan que piensa en mí y en la seguridad de los míos. Con una tarifa única mensual que se adapta a mi presupuesto. Con mi plan único tengo una tasa de interés preferencial en mi préstamo y dinero disponible cuando necesito. Además, disfruto de beneficios, ofertas y descuentos exclusivos por tener mi plan. Todo lo que quieres está en los beneficios de un plan único. Popular, siempre a tu lado. Y yo dije, yo voy a curarme, porque aquí está Papá Dios conmigo. Si el cáncer es detectado, diagnosticado y tratado en su etapa inicial, aumentan por encima de un 90% las posibilidades de sobrevivencia. Se puede sobrevivir. Y cada vez más mujeres diagnosticadas en el mundo logran vencer la enfermedad. Hagámoslo con fe, con voluntad, con alegría. La nueva cédula es segura, es confiable, es un documento que está confeccionado o estará confeccionado con todas las tecnologías de en este momento, tecnología de punta. Ese tema vamos a abordarlo, porque se ha hablado tanto que no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Pero quisiera decirles antes, desde mi perspectiva como periodista, que a mí no me interesa el interés particular de una compañía. Es decir, estar dando informaciones que representen el interés de una compañía, a mí, francamente, no me compete. Pero como la Junta Central Electoral ha escogido a una compañía privada que se le va a pagar con el dinero de los contribuyentes, pues entonces entiendo que el periodismo debe involucrarse, porque esa empresa tiene que garantizar que portará a todos los dominicanos de un documento seguro, confiable, pero un documento también que tenga las tecnologías modernas. En esta semana el abogado Francisco Álvarez ha convocado a una rueda de prensa muy particular. En ella realizó una demostración de impresión de la nueva cédula, supuestamente con los equipos y tecnologías que serán usados por la empresa ganadora y escogida por la Junta Central Electoral. En la demostración se imprimió una cédula que luego fue borrada manualmente con thinner y reimpresa con nuevos datos. En ese evento, Pancho Álvarez hizo algunas declaraciones. Las que a mí más impactaron fue esta afirmación: la empresa escogida por la Junta Central Electoral no va a proporcionar un documento confiable y seguro. Pero este argumento del abogado Francisco Álvarez, que es representante legal de la compañía que no fue escogida por la Junta Central Electoral, ¿está diciendo este argumento por el interés particular o porque realmente hay veracidad en lo que él está diciendo? ¿Ha demostrado que esa compañía escogida por la Junta no va a otorgar un documento seguro y confiable? Ese es el tema que vamos a abordar en nuestra prueba de verificación de datos. Dice Pancho Álvarez que la empresa escogida por la Junta Central Electoral no va a proporcionar un documento confiable y seguro. Vamos a someter estas declaraciones de Pancho Álvarez a nuestra prueba de verificación de datos.
En los últimos años se ha promovido la idea de que en la República Dominicana hay un gobierno electrónico y la verdad es que no es así. Aquí nos ha invertido en tecnología para enlazar a todas las instituciones del Estado. Y si usted sale a la calle, solamente con usted visitar una institución pública, ahí usted encuentra el dato. La Junta Central Electoral ha sido pionera en la automatización de los manejos de datos personales de los ciudadanos con la captura de las actas de nacimiento. Esa base de datos es utilizada por pasaportes, por migración y también por la Dirección General de Impuestos Internos. Pero necesitamos una plataforma tecnológica que haga la estructura del gobierno más ágil y moderno. Por ejemplo, tenemos la licencia de conducir, pero no hay un almacenamiento de datos para saber si ese ciudadano que porta una licencia de conducir tiene una multa pendiente. Hace menos de 3 años que tenemos un software para identificar a las personas que están en las nóminas del Estado, es decir, que están en varias nóminas del Estado. El conocido cruce de nómina no ha podido hacerse en totalidad y eso es por falta de tecnologías. Cuando usted lo detiene un policía, ese policía no cuenta con la tecnología en su vehículo instalado para solicitarle a usted su número de cédula y él ir a ese automóvil y buscar en la computadora que ese número de cédula es usted, que ahí aparezca su foto, que aparezcan sus datos, sus huellas dactilares. Aquí no tenemos eso en la República Dominicana. Los destacamentos de la Policía Nacional apenas tienen una computadora con internet. Ahora, con la aprobación del sistema 911, es precisamente la tecnología el gran desafío que tiene el gobierno y las autoridades para poder aplicarlo. Tampoco tenemos en funcionamiento una eficiente página web de compras de Estado con información al minuto y detallada. Es ahora, en la segunda década del siglo XXI, que en la República Dominicana se habla de la posibilidad de establecer una frontera digital. El gobierno electrónico es más allá que marcar un número para que lo atienda una joven. Involucra una costosa inversión en tecnologías que garantice el cruce de datos y eso toma tiempo y se necesita mucha educación. Por ejemplo, en Chile, ¿qué está pasando en la región? En Chile, hace poco, todos los chilenos se sometieron a un sistema de identificación de documentos de identidad y de viaje. Contrataron a una empresa de Holanda, pero ¿qué pasa? Que en Chile hay un hábito del uso de las tecnologías desde hace muchos años. La gente, por ejemplo, paga el tren con tarjetas electrónicas y por eso la nueva cédula chilena tiene un microchip, que dentro de las codificaciones está que los estudiantes chilenos solamente con utilizar su cédula de identidad pueden pagar el metro y pueden pagar el bus gratis y les sale totalmente gratis, porque hace años se ha hecho una inversión en tecnología para tener eso, un gobierno electrónico, lo que no se ha hecho en la República Dominicana. Amigos, las tecnologías hacen al gobierno más eficiente. Pero ¿qué hacemos con un chip en una cédula si el aparato del Estado y las instituciones privadas no cuentan con mecanismos para leerlo ni para reconocerlo? En los próximos meses, más de 4 millones de dominicanos que están aptos para el voto acudiremos a cambiar nuestra cédula de identidad y obtendremos un documento más seguro que el actual y adaptado a nuestra realidad tecnológica, con elementos de seguridad modernos, algunos visibles de manera normal y otros mediante instrumentos mecánicos especializados y forenses. Por ejemplo, la cédula va a estar confeccionada con un material sintético hecho a base de una mezcla de PVC con PET. Eso es ultramoderno. Dispondrá de suficientes patrones que facilitan el reconocimiento si se ha producido algún tipo de falsificación o manipulación del tipo físico o por medios químicos.
Además de esta prueba de seguridad, contará con una imagen holográfica impresa en 4 colores, holograma ultravioleta, microimpresión, imagen formada con microcaracteres, impresión de motivos de líneas finas, tendrá microtexto positivo y giratorio, imagen oculta, fotografía de alta definición, fotografía fantasma, firma digitalizada del portador, tendrá la firma digitalizada del presidente de la Junta Central Electoral y además tendrá un número único de control de fabricación para cada tarjeta con código de barras. Es decir, amigos, que estas declaraciones de Pancho Álvarez diciendo que la empresa escogida por la Junta Central Electoral no va a proporcionar un documento confiable y seguro es una afirmación engañosa. Hacemos una pausa y cuando regresemos vamos a hablar seriamente sobre el pacto educativo. En mi casa vive mi mamá, vive mi padre y mi niña, y yo como hijo bueno le doy el sustento de aquí, de mi sudor. No todos los padres tienen la certeza de comprar un uniforme y muchos niños se quedan en la escuela porque no pueden comprar un uniforme. Ahora, con la confección de los uniformes escolares, miles de estudiantes saldrán beneficiados y más de 20,000 trabajadores de la industria textil tendrán trabajo todo el año, asegurando su futuro y el de su familia. Si tenemos empleo, hay menos delincuencia. Siempre uno trabaja con meta en la mente de tratar de superarse un poco para que la vida siga mejor. Estoy ganando más por el uniforme del gobierno. Eso me ayuda a pagar estudios y a cubrir los gastos de la casa. Es muy resistente, es una tela buena, tú la puedes lavar sin ningún problema, no tiene miedo de que se vaya a deteriorar. No se va a ir con un uniforme roto, ni el uniforme viejo, sino un uniforme adecuado para ir a la escuela. Los niños se sienten más agradables porque van bien vestidos a su escuela. Ya hemos ido avanzando un poco en la economía y eso. Tenemos un mejor salario ahora para tener una mejor vida. Eso nos favorece a todos y al país, porque hay más dinero. Yo soy único, por eso tengo un plan único que combina los productos financieros que más me convienen. Y así pago menos. Un plan que piensa en mí y en la seguridad de los míos. Con una tarifa única mensual que se adapta a mi presupuesto. Con mi plan único tengo una tasa de interés preferencial en mi préstamo y dinero disponible cuando necesito. Además, disfruto de beneficios, ofertas y descuentos exclusivos por tener mi plan. Todo lo que quieres está en los beneficios de un plan único. Popular, siempre a tu lado. Amigos, recibimos con mucho placer a María Teresa Cabrera, dirigente gremial, una mujer de guerra, una mujer social y una mujer que ha estado en los últimos años preocupada por su sector, preocupada por los maestros y preocupada también por la educación nacional, que en todos los informes internacionales, que no hay uno, profesora, en todos los informes internacionales la República Dominicana sale
como la peor educación. Gracias por estar en El Verificador. Un placer para mí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con... ¿Dónde es que está el fallo de la educación nacional que salimos peor en todo? Bueno, en la educación intervienen una diversidad de factores que hacen, digamos, posible lograr una educación de calidad. Ahí hay un tema que tiene que ver con la profesionalización o digamos la formación docente, sin duda es un tema importante, y ahí inciden las instituciones formadoras, las instancias del Estado que tienen que ver con la definición y la implementación de las políticas de formación docente, pero también tiene que ver las condiciones de trabajo, es decir, cómo es que se produce, en qué condiciones se produce el proceso educativo. Profesora, pero es que hemos visto que una gran diferencia en el sistema educativo que se montó en la época de Trujillo, por ejemplo, Pedro Enríquez Ureña, hasta aquí hemos visto que se ha degradado la formación, la manera en que se da la docencia. ¿Por qué? Lo que pasa es que generalmente se hacen análisis de la situación de la educación pensando la escuela en el aire y no una escuela situada en un contexto. Evidentemente que hay aspectos, por ejemplo, en la época de Trujillo, el sistema educativo le dio respuesta al tema de infraestructura, de cobertura. Todavía tenemos infraestructura de la que se construyó en época de la dictadura que está ahí, que está muy bien. No había el problema de espacio. Ahora, ¿a qué apuntaba? ¿Cuál era la finalidad de la educación de ese momento? Yo no quiero esa educación. Yo quiero una educación que piense al ser humano en todas sus dimensiones, que forme al ser humano para el ejercicio de todas las prácticas sociales. Entonces, la escuela hay que verla contextualizada en cada momento. Yo creo que han habido momentos importantes. Cuando Gregorio Luperón fue presidente de la República y evidentemente identificó la educación como un sector importante para un proyecto social, y esa determinación política coincidió con la presencia en el país de las ideas de Eugenio María de Hostos, entonces se combinó una voluntad política de importantizar la educación. La mayor inversión de todas las áreas se hizo en educación en el gobierno de Gregorio Luperón, con un horizonte claro, un humanista, un patriota, un hombre comprometido con la causa de la libertad y los proyectos sociales como Eugenio María de Hostos, y hubo un auge. Ahí entonces, surgen las escuelas normales y demás. Todo se ha dañado en los tiempos modernos cuando se ha politizado el Ministerio de Educación. El tema de la politización es un elemento importante. Digo, no la politización, a mí no me gusta llamarle así, porque la educación es un acto político, es la partidarización, es decir, esa capacidad de influir en todas las decisiones clave del partido que está en el gobierno, no importa cómo se llame. Póngame un ejemplo. Eso es un daño. Póngame un ejemplo de eso. Por ejemplo, nosotros hemos probado que vamos a un concurso, nosotros participamos de ese concurso, ayudamos a construir la normativa, las condiciones en que debería darse para que esté rodeado de garantía, de seguridad, de credibilidad, pero entonces los resultados se violentan, en el sentido de que un maestro o una maestra que gana el concurso con 90 puntos, si se identifica que no es del partido que está en el gobierno, entonces le colocan a uno que lo reprobó o que obtuvo 70 puntos, cuando la norma dice que van entrando en el orden de las calificaciones. Entonces, eso sí que le ha hecho un daño terrible al sistema educativo. Y yo creo que es algo de lo que tenemos que superar. Es decir, que los procesos se den en base a normas transparentes,
que toda la ciudadanía pueda tener la posibilidad de saber que usted como ciudadana no necesite tener la cédula mía para acceder a la nómina, por ejemplo, y encontrar los datos, pero mío, no, que usted pueda ver la nómina completa de un centro educativo. Y entonces el centro que te queda al lado, tú dices, déjame ver, y tú chequeas cuántas personas que dice esta nómina que tiene, y puedes ir a verificar como ciudadana, y te vas a dar cuenta entonces cuando en un centro hay una cantidad de gente en una nómina que cobra pero que no está ahí trabajando. Profesora, vamos a abordar el tema ahora del Pacto por la Educación. Se reunió el Consejo Económico y Social, se hizo una presentación, hemos visto las declaraciones del presidente Danilo Medina. Estamos hablando de que hay varios sectores, son 27 los representantes del sector empresarial, 12 los del sector social, 50.000 propuestas para mejorar la educación. Lo primero que me llama la atención son los números, porque yo tengo una obsesión como por los datos. Entonces, ¿de dónde viene ese interés del sector empresarial? Que hay 27 representantes de ellos, y del sector social, que tiene toda la vida reclamando una mejoría en la educación, solamente hay 12. ¿Por qué esta desigualdad? Bueno, eso fue uno de los temas que nosotros señalamos al momento en que se produce la convocatoria, porque nosotros además pensamos que una planificación a largo plazo que se quiere pensar como nación, como sociedad, tiene que haber garantía de la participación de los actores clave, con mucho más protagonismo. Evidentemente que el escenario del CES, que no es el CES, porque es el CESI en realidad, porque el CES se plantea una nueva proporción en la representación. En el CESI hay un dominio prácticamente del sector empresarial. Entonces, aunque se menciona el CES, pero en realidad es la composición del CESI lo que está funcionando, porque el CES no tiene que estar reglamentado por una ley que fue además, yo diría que bloqueada por parte de el mismo empresariado, el CONEX fundamentalmente. ¿Cuál es la diferencia entre el CES y el CESI, a lo que usted se refiere? El CESI es el Consejo Económico, Social e Institucional, que fue conformado mediante decreto por el presidente Leonel Fernández en el 2005. Y ahí está esa composición en la que el dominio en términos de cuantitativo lo tiene el sector empresarial. En el CES se crea en la Constitución del 2010 y varía la representación. Se plantea una equidad en la representación de los tres sectores, el sector laboral, el sector social y el sector empresarial. Pero es que son demasiados los representantes del sector empresarial. ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren la infraestructura? ¿Quieren el desayuno escolar? ¿Qué es lo que quieren los empresarios? Porque los empresarios buscan negocio, vamos a estar claros. Ajá, mira, me parece interesante que una persona como tú tenga ese elemento claro y entienda por qué tenemos aprehensiones, diversos sectores de los que estamos participando en este proceso, que nos llama la atención profundamente el nivel de beligerancia que en nombre de una preocupación por la calidad, que siempre ha sido así en todas partes, el empresariado, los dueños del capital, el discurso que le venden a la sociedad para imponer políticas privatizadoras es que están preocupados por la calidad de la educación y que están preocupados por la educación de los niños y las niñas pobres, cuando realmente se colocan políticas que abren campo al lucro, que abren espacio al negocio y que no siempre la gente tiene la posibilidad de descubrir. Pero ¿y por ejemplo, cuándo, profesora, a los ricos empresarios de este país le ha importado la educación dominicana? Le importa la educación de una élite, pero no la educación de los pobres, no la educación del pueblo. Sin embargo, ustedes observan la beligerancia, figuras que ya tienen una experiencia de negocio con el Estado muy lucrativo. Y que tienen cola. En un nivel de beligerancia tan grande
en el sector educativo que tú nunca habías visto, porque aquí hay grupos empresariales que tienen como una tradición, por ejemplo los de Herrera, tienen una tradición de hacer propuestas, de participar muy buenas, en temas educativos. Muy pero, buenas, todas las propuestas de la Asociación de Herreras. Exactamente, tienen como una tradición. Sí. Pero en este caso es una cuestión, mira, se asume el discurso de la calidad y en el marco de esta discusión hay propuestas definitivamente que marcan un horizonte privatizador de la educación y nosotros consideramos que no puede ser. Vamos a ir analizando algunas de los puntos que fueron más votados en esas consultas. Fueron 50.000 propuestas a nivel nacional. Una de las más votadas fue la profesionalización del docente. Yo creo que estamos claros en eso. Ya vemos que los profesores no se involucran con los estudiantes, con la vida en las escuelas por vocación. A veces es porque es la carrera más fácil. Usted va a la UAS, pero esa es la más fácil. Y la UAS ofrece la carrera de docente también en todas las extensiones del país, porque es una carrera, vamos a estar claros, en que hay una baja inversión por parte de la academia, claro, porque es una clase que se da con una tiza y una pizarra, no tiene que involucrar un laboratorio y demás, entonces se facilitan una serie de condiciones que a la larga le está haciendo mal a la población. Sobre la profesionalización del docente, ¿qué usted tiene que apuntar? Yo creo primero que es un tema fundamental, el tema de la formación, que tiende a manejarse en el país como titulación. Y yo creo que aunque guardan relación, una cosa sirve a la otra, pero hay que hacer la diferencia entre la formación y la titulación. Lo que ha pasado en el país es que hemos estado manejando los maestros y las maestras ya en servicio. Aquí hubo un momento en que prácticamente el 90% de los profesores y la profesora eran bachilleres en servicio. Y en ese momento se importantizó programas de titulación y se invirtió una gran cantidad de dinero y se mandaban los profesores, se contrataban las universidades y se enviaban los profesores por grupo. Un paquete iba para Pucamaima, un paquete iba para el INTEC, un paquete iba para la UTESA, un paquete iba para la UAS y así sucesivamente. Cada universidad le mandaban un paquete de maestros y maestras, pero no se le exigía qué programa era el que tenía que aplicar, cuál era el horizonte de esa formación, a qué perfil docente tenía que responder, y cada universidad hacía énfasis en lo que le parecía. El ministerio ahí tenía una falta, las instancias del Estado que tenían que definir el modelo que yo quiero es esto. La vinculación, el encargo social que tiene la educación dominicana es este. Y en función de eso, este es el perfil de maestro. Eso no pasaba. Ese es un tema que hay que superar. Naturalmente, la participación de los propios docentes en la definición de esa política, a mí me parece que es importante y de esto habla poco los sectores que tratan el tema. Deberían de hablar porque son los maestros que tienen toda la experiencia. Y son los que están viviendo la realidad, porque no se puede pensar la formación docente sin considerar los contextos socioculturales en donde se trabaja la tarea educativa, que son las escuelas, y las escuelas están en comunidades rurales aisladas, en comunidades rurales menos aisladas, en barrios marginales, en contextos de mucha pobreza, de mucha exclusión, de muchos vicios, de drogadicción, donde todo esto tiene que ser considerado, porque hay que poner en ese proceso de formación, en manos del maestro y la maestra, herramientas para lidiar con esta nueva realidad que tenemos. Vamos a seguir conversando con la profesora María Teresa Cabrera. Después de la pausa, seguiremos pasando revista a los puntos más votados en esas consultas sobre el Pacto por la Educación, que eso es un tema actual porque nos vamos a abocar a la firma de ese pacto en las próximas semanas. Ya regresamos.
Yo soy único. Por eso tengo un plan único que combina los productos financieros que más me convienen. Y así pago menos. Un plan que piensa en mí y en la seguridad de los míos. Con una tarifa única mensual que se adapta a mi presupuesto. Con mi plan único tengo una tasa de interés preferencial en mi préstamo y dinero disponible cuando necesito. Además, disfruto de beneficios, ofertas y descuentos exclusivos por tener mi plan. Todo lo que quieres está en los beneficios de un plan único. Popular, siempre a tu lado. Estamos conversando con María Teresa Cabrera. Abordamos el tema del pacto por la educación. De educación se ha hablado mucho en el país, se han dado informaciones que no son tan ciertas. A veces hay informaciones tremendistas, pero poco se habla del esfuerzo que hacen los maestros en las aulas. Los maestros saben de estos estudios, cómo se sienten ellos cada vez que sale un estudio y dice la República Dominicana la peor educación, y eso se repite en los medios de comunicaciones. ¿Cómo se puede manejar eso hasta psicológicamente en materia de motivación de esa mujer que es profesora, que tiene que lidiar con su vida y tiene también la responsabilidad de guiar a criaturas que tienen un futuro por delante? Creo que es importantísimo que saques el tema porque es de lo que menos se habla. Toda la presión en el discurso, incluso que se empeña en crear las condiciones para facilitar la privatización, se tiende a asumir la idea y a promover el discurso de que los maestros y las maestras son los responsables exclusivos de los males de la educación. Y toda esa ofensiva mediática combinada con reducción de servicios de salud, que implica endeudarse para abordar cualquier problema de salud en la familia, la presión de que se le exige todo lo malo que pasa es responsabilidad del docente y la docente, la precariedades materiales, trabajando con 60, 65 estudiantes, y todo esto se convierte en una bomba de tiempo y nadie habla de cómo esto, y yo creo que es tarea de las autoridades preocuparse también por definir políticas para dar respuesta a esta situación. Por ejemplo, cómo se está reflejando en la salud de los maestros y las maestras toda esta situación. Tiene que llamar la atención que en 4 años el número de maestros y maestras que sale del sistema por trastornos mentales. ¿Cómo fue? O sea, maestros que salen del sistema porque ellos tienen problemas mentales. Exactamente. En el 2008 era un 13%. Y 4 años después eso aumentó en un 23%. O sea, usted me está diciendo que este caos en el sistema educativo está trayendo como consecuencia que algunos maestros se vuelven prácticamente locos. Claro, sí, problemas de salud mental de distintas naturalezas, pero todo con una base común, de acuerdo a los diagnósticos, a los estudios que se han hecho. Este estudio lo ha hecho el INABIMA, el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, que es una instancia del Estado, no es cosa que nos estamos inventando nosotros. Entonces, en ningún lugar del mundo hay una estadística como esta, y que en 4 años haya tenido un aumento tan grande debería ser motivo de reflexión y de preocupación por parte de las autoridades, porque al final el proceso educativo se da en el aula y se da con alumnos y alumnas y maestros y maestras. Y hay que pensar también en el bienestar y en la salud
de esos actores. Claro, sin duda. Profesora, dentro de los análisis y las propuestas para la firma del Pacto por la Educación, ¿se ha tomado en cuenta estas nuevas tendencias internacionales hacia dónde va la educación? Hay una serie de estudios que ya han proyectado hacia dónde va el ser humano en el año 2050. Un ser humano que la próxima enfermedad que va a matar miles de personas es el estrés. Ya no será el cáncer, ya no será el SIDA, es el estrés. Y ahora con esta tecnología que está todo el mundo con las redes sociales, el cerebro se está utilizando mucho más y está el síndrome de la infoxicación. Personas que están intoxicados porque ya no pueden procesar tanta información visual, sonora, y eso pues le carga el organismo y se produce más estrés. Esa es la proyección que hacen los científicos. Sí. El ser humano para el año 2050. Pero asimismo ellos hacen unas proyecciones en materia de educación. Las escuelas prácticamente van a dejar de existir. Toda la educación va a ser virtual. Esto se ha discutido en la firma de este pacto, de que también la República Dominicana tiene que pensar en eso, en que los países industrializados están trabajando para eso, para tener una educación virtual, y la República Dominicana tiene que alcanzarlos. Sí, sin duda, tanto el tema de la incertidumbre, que es, digamos, un desafío que hay que incorporar, que en la educación tiene que considerar, por todo esto que tú señalabas, es decir, cómo se está pensando el ser humano para el 2050, y toda la velocidad a que ocurren los acontecimientos ahora desafían y crean una situación de incertidumbre a la que la educación tiene que incorporar. Y en esto ha estado en discusión en una de las mesas que se montaron, que trabajaron, de las 10 mesas, el tema de el sentido y la filosofía de la educación. Pero eso implica mucho dinero. Sí, el tema también de la educación virtual como una estrategia, como un medio para hacer masiva y para ir la tendencia que se está imponiendo. Es un tema que también se ha colocado en discusión y hay propuestas en ese sentido en discusión. En el marco de la propuesta. Pero no, hasta el momento no se ha visto una intención del gobierno de darle prioridad a eso, de tecnificar las escuelas para que la educación se vaya encaminando a eso. En el contenido del primer borrador que está en discusión, ese es un aspecto que está planteado. Naturalmente, hay que esperar a ver cómo va a terminar, porque tienen que estar los actores, y en este caso el gobierno, el Estado tiene una responsabilidad. ¿Qué opinión vas a tener? Pero sí está contemplado. En la mesa esto fue objeto de discusión y hay propuesta elaborada en el documento, en el primer borrador, que procuran dar respuesta a este desafío. Otra preocupación que yo tengo es que estoy viendo que en las escuelas norteamericanas, no en todas, porque todavía esto es un piloto, escuelas norteamericanas y en escuelas europeas se está incentivando la meditación. O sea, para que los niños se le tengan una educación integral. O sea, como somos cuerpo, alma y espíritu en las escuelas, que es donde se educa, tienen que tener esos componentes. De ahí viene el término de la educación integral. Entonces a los niños se le pone a meditar desde ahora como un proyecto piloto para el ser humano que viene, ese ser humano estresado. Usted sabe que los científicos dicen que Buda tenía razón con todas sus técnicas de meditación y la meditación contemplativa. ¿Eso ustedes lo sabían, lo están contemplando, que ya Europa está poniendo a meditar a los niños en las escuelas o no, o por ahora ni siquiera se ha puesto en el tapete la posibilidad de eso? Mira, en este proceso, bueno, aquí se habla mucho de la educación integral. Una educación integral, de verdad, debería atender a un conjunto de dimensiones de la vida, que piensa el desarrollo, el bienestar
material y espiritual del ser humano, de los pueblos. Eso supone una visión de integralidad que incorpora no solo la educación intelectual o científica, sino también el componente, por ejemplo, la educación física en sus distintas dimensiones, pensando la educación higiénica, la educación deportiva, los juegos que son parte del mundo de los niños y las niñas, la danza popular como un medio para la educación física, pero también la educación estética, que es una estrategia de desarrollar la sensibilidad también, el pensar el otro y a la otra con quien convivo, que es una estrategia de reducción de violencia también, tema de la educación. Pero el tema de la meditación en las escuelas es para que ese niño sepa cómo controlar sus emociones. Precisamente, hace parte. Porque a nadie, bueno, de la generación pasada, probablemente de la generación suya, usted tuvo que hablar, escuchar más bien ese término de control de las emociones, probablemente cuando yo era adulta. Quizás usted cuando era niña, probablemente en su casa, su madre no le explicaba cuál es la diferencia entre uno sentirse deprimido o tener un sentimiento de vacío, de soledad. O sea, ese tipo de cosas se están hablando ya en las escuelas norteamericanas, para que ese niño sepa cómo controlar sus emociones, porque ellos tienen una alta tasa de violencia. Sí, claro, porque la situación está fuerte, claro. Sí. A eso ayuda una combinación, una educación integral de verdad, porque la educación estética, por ejemplo, entra perfectamente en una estrategia de reducción de violencia, porque es que el niño y la niña tienen la posibilidad de diferenciar lo horrible de lo hermoso. Usted como profesora, ¿ha tenido quizás algún impedimento el hecho de que la Iglesia Católica como que rige, a veces hasta presenta normas al país, o sea, las normas de ellos, de su religión, a veces se las imponen al Estado y ellos los ejecutan en las escuelas que son católicas? ¿Ha tenido algún tipo de problemas usted con el tema de la educación sexual? ¿Usted no le parece que en la segunda década del siglo XXI, que en la República Dominicana se esté hablando de la posibilidad de darle educación sexual a un niño en una escuela? Es como absurdo. Sí, claro, es realmente digno de que uno se pregunte dónde que estamos. Sí. Esto se supone que tiene que ser parte de una estrategia de educación integral. Pero la Iglesia Católica, quizás... El papel de la Iglesia, claro, la cúpula de la Iglesia Católica, en nombre del concordato, en nombre de la capacidad de influencia, del poder que tiene, y de una irresponsabilidad por parte de las autoridades también, porque la Iglesia tiene derecho a tener su postura interna y a considerar lo que entiende y qué promueve y qué defiende ante sus feligreses. Ahora, el Estado tiene que estar claro que la responsabilidad de ser garante de derechos y la educación sexual oportuna es un derecho. Y en la República Dominicana, la ausencia de una oportuna educación sexual ha devenido en una tragedia social. El tema de los embarazos en adolescentes, con las consecuencias que tiene, con las secuelas que por cierto, a veces las maestras tienen que servir de orientadoras a las niñas, le tienen pena, no quieren hablar con sus madres. A veces, yo, que tengo todos los días que estar lidiando con las noticias, madre que, yo no sabía que esa niña estaba embarazada, pero ella me lo ocultó siempre. Claro, ¿y cómo es posible? Porque esa es la realidad con la que tenemos que convivir en las escuelas. Los maestros y las maestras cada día, diariamente, tienen que dar respuestas a situaciones nuevas que se le presentan, que no le dan espacio para salir a consultar. Entonces, eso es algo que yo digo, que en la formación tiene que estar considerada, porque diariamente tiene que dar respuesta. Además, un maestro, una maestra, digamos, efectiva, tiene que lograr ese nivel de confianza con sus alumnas y alumnos que puedan comunicar eso que no se atreven a decirle a los padres y a sus madres,
poderlo comunicar a la maestra, al maestro y saber que va a encontrar una orientación adecuada. ¿Usted qué tema le preocupa? En la discusión. Sí, en la discusión del pacto. Todo lo que abre espacio, crea brecha para la privatización, para el lucro, a mí me preocupa. Porque yo soy defensora, militante de la educación pública como un derecho que el Estado tiene que garantizar. ¿Qué se ha propuesto? Los empresarios, ¿qué han propuesto? Que usted tiene la sospecha de que se quiera privatizar. Por ejemplo, el tema de la alianza público-privado, sin ponerle límite, es una brecha que se abre. Eso puede ser tan ancho como el mar. Porque tú me dices, el Estado puede hacer acuerdos con instituciones sin fines de lucro de la sociedad, y de hecho existen y con buenos resultados. Pero colocar esto con este nivel de amplitud cuando evidentemente hay la intención de crear necesidades para empresas, y las empresas tienen un fin muy claro, es ganar, es acumular más. Entonces, la educación no puede ser un espacio para eso. Es un derecho. Fíjate lo que pasa con el tema de los libros de texto. Sí, eso es una mafia. Entonces, eso es un tema que salió y apelando a la libertad de empresas se resiste. Eso aparece como un tema en disenso también. ¿De libre mercado? Sí, entonces la educación no puede ser. Y yo lo decía en la mesa que yo estaba trabajando. Yo digo, no, mira, si usted es empresario, incursión en el mundo educativo, usted tiene que ponerle freno y moderación a las ansias de lucro. Bueno, porque tiene que tener una ética. Porque la educación es un derecho. Así es. Profesora, muchas gracias. Un placer. Gracias por estar con nosotros en El Verificador. Siempre está muy linda y vuelva pronto. Ay, cómo no, siempre que quieras. Me encanta estar aquí en este espacio y conversar contigo. Muchas gracias. Yo voy a curarme, porque aquí está papá Dios conmigo. Si el cáncer es detectado, diagnosticado y tratado en su etapa inicial, aumentan por encima de un 90% las posibilidades de sobrevivencia. Se puede sobrevivir. Y cada vez más mujeres diagnosticadas en el mundo logran vencer la enfermedad. Hagámoslo con fe, con voluntad, con alegría. Amigos, gracias por acompañarnos esta semana en El Verificador. La próxima semana tenemos un programa especial, no se lo pierdan. Estamos abordando el tema de la seguridad social en el sector salud. Les traigo interesantísimas y contundentes declaraciones sobre lo que está ocurriendo con ese sector en el país. Así que acompáñenos. Ya saben ustedes que yo solamente les presento los datos. Usted es dueño de las opiniones. Hasta la próxima.